de ese fin de mañana. Bueno, el libro que vamos a presentar, el título es México y la Unión de las Repúblicas Americanas, el Panamericanismo y la Política Exterior Mexicana, 1889-1942. Veremundo Carrillo Reveles es el autor y nos acompaña aquí hoy. Y César Alexis Marcial es el encargado de nuestro archivo y aparte experto en el tema de política exterior y diplomacia, entonces participaremos los dos en la presentación del libro. Solamente voy a dar una breve presentación sobre el autor. Veremundo es doctor en Historia por el Colegio de México, cursó la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas y tiene estudios de posgrado en Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide y Jaume I, ambas en España. Realizó estancia de investigación doctoral en la Universidad Libre de Berlín y en la Universidad de Texas en Austin. Ha sido profesor en diferentes instituciones, entre ellas la Universidad Iberoamericana y la UNAM. Actualmente es director del área de servicios históricos del INERM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Está especializado en historia política e internacional. Bueno, sobre el libro, antes de empezar la presentación, me gustaría recordar que el fruto de la investigación doctoral dirigida por Carlo Marichal y obtuvo el premio Genaro Estrada a la mejor investigación sobre historia de las relaciones internacionales de México, que otorga el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el premio a la mejor tesis de doctorado del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos, OEA, y una mención honorífica en el premio Francisco Javier Clavijero de Lina y una mención especial del premio de la Red Archivos Diplomáticos Iberoamericanos. Bueno, después de todos estos premios, es bastante difícil presentar un libro con tanto contenido en pocas palabras, pero vamos a intentar presentarle algunos de los aspectos que a nosotros nos parecieron relevantes, nos llamaron la atención y bueno, luego aquí tienen tenemos 12 ejemplares que quedan a la venta y luego Veremundo nos dirá también cómo conseguirlo para si quieren más, ¿no? Para empezar, el objetivo del libro México en la Unión de las Repúblicas Mexicanas es examinar el panamericanismo desde una perspectiva mexicana, centrándose en las iniciativas que el país llevó a cabo en la instancia multilaterales panamericanas entre 1889 y 1942, desde los primeros pasos del panamericanismo en la primera conferencia de Washington hasta la fundación de la Organización de los Estados Americanos, pasando por las conferencias de Santiago, Río, Montevideo y por muchas otras ciudades donde se negociaron estas conferencias. Y justo al respecto es interesante como el trabajo no estudia solamente las conferencias, o sea, la parte oficial de la política exterior, sino todas estas negociaciones previas que se dieron fuera de ese ámbito institucional. Y además, la originalidad de ese enfoque radica en el cambio de perspectiva, ya que se investiga el panamericanismo a través de las acciones diplomáticas multilaterales de México, en lugar de centrarse exclusivamente en las acciones de Estados Unidos. Esto nos permite explorar la agenda internacional
de los actores medianos y periféricos en la historia de las relaciones internacionales. Y además es un enfoque que desplaza el foco del análisis hacia el sur y se inscribe en una tendencia historiográfica respaldada por numerosos historiadores e historiadoras latinoamericanas, especialmente del Cono Sur y en los estudios de la Guerra Fría y más, que rescatan las agencias de estos países en el escenario continental y utilizando fuentes de estos países en lugar que solamente fuente de Estados Unidos. Y Veremundo aporta ese ámbito de estudio, nuevo conocimiento al incluir a México en este escenario, porque como le decía, la mayoría de los estudios se enfocan más desde el Cono Sur o el tema de Guatemala, ¿no? Que también es uno de los países bastante trabajados, y extiende el periodo de estudio hasta finales del siglo XIX, ¿no? Por todo lo que le estoy mencionando, creo que el libro de Veremundo se va a convertir en un clásico para historiadores, historiadoras e internacionalistas, ya que aporta nuevo conocimiento temático y metodológico a la vez. Y el libro comienza con la conferencia de Washington, donde nació la Unión Panamericana y cuyo objetivo central era, cito, consolidar un andamiaje institucional común. Eso implicaba la homologación e implementación de normas entre los países americanos para facilitar la integración y el intercambio entre ellos. Y Veremundo se involucra en un diálogo con numerosos autores que ya han abordado ese tema, destacando su contribución a los debates sobre cuestiones fundamentales del derecho internacional público. Sin embargo, es importante señalar que las conferencias abordaron una amplia gama de temas que iban desde la aviación civil hasta la salud pública y la agricultura, e incluso la definición de derechos para grupos como niños, mujeres, indígenas y extranjeros. Esa diversidad de temas implica la participación directa o indirectamente de diversos grupos cuyos intereses estaban siendo negociados en estas conferencias. En ese contexto, Veremundo incorpora elementos de historia social y cultural, no limitándose exclusivamente al enfoque diplomático, con el objetivo de rescatar la agencia de estos actores en las relaciones internacionales, tanto como organizaciones como rescatando trayectorias de algunas personas. Y bueno, al respecto, es interesante destacar que el tema de, bueno, a mí personalmente me llamó mucho la atención dentro de este ámbito y que me sorprendió, ¿no? Porque yo me esperaba la historia diplomática y me interesé y me llamó la atención, por ejemplo, el tema de los derechos de las mujeres. A lo largo del texto, en diferentes capítulos, se habla, por ejemplo, de las negociaciones de México en tema de derechos de las mujeres. Y si pensamos que México, como lo menciona en el libro Veremundo, todavía no se reconocían los derechos civiles de las mujeres, pero en el escenario internacional México es uno de los promotores, ¿no? Entonces, por ejemplo, este aspecto es bastante interesante, ya que todo eso ocurre antes de 1953, que es cuando se reconoce el derecho al voto en México. Y digamos, si por un lado puede aparecer como una contradicción, ¿no? Porque en el escenario nacional no se reconoce, pero en el internacional sí. Y bueno, ahí
si bien es contradictorio, también entra en juego todas las complejidades del escenario nacional que Veremundo lleva en paralelo a este escenario internacional, ¿no? Entonces todo el tema de la revolución y las dificultades de los gobiernos post-revolucionarios en reacomodar el Estado-Nación y cómo reacomodar, digamos, el Estado-Nación de acuerdo a todas las dinámicas internacionales. Y en total son 7 capítulos más el epílogo. Y entonces estos tiempos están marcados por las conferencias propias del panamericanismo, ¿no? de las diferentes etapas del panamericanismo, pero a la vez están marcadas por todos esos actores que se están definiendo desde el escenario nacional y en diálogo con el escenario internacional. Entonces hay un tema de pesos y contrapesos que utiliza México en ese escenario internacional, no como un actor pasivo de las relaciones internacionales, sino como un actor que intenta negociar su presencia en el escenario internacional y nuevos elementos para redefinir ese equilibrio y dar protagonismo también a los países del sur. La palabra. Tenemos poco tiempo. Sí, bueno, cuando Sara me invitó a comentar el libro, la verdad me dio mucho gusto también porque es el segundo libro que pasó por este proceso, porque el primero fue de Itzel, leí la tesis, que me sirvió para mi tesis, y después se convirtió en libro también por la convocatoria, y tu texto, bueno, primero revisé tu tesis y después ahora ya en libro, ¿no? Y en ese sentido coincidíamos con Sara, ¿no? Que iba a ser una obra de referencia, ¿no? Esas nuevas aportaciones historiográficas que se van a probablemente hoy un clásico, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, muy rápido también, la obra de Veremundo es una contribución al estudio de la política exterior de México y su participación en la Unión de Repúblicas Americanas durante el periodo ya señalado. Proporciona una visión profunda y detallada de cómo México se involucró en el panamericanismo y cómo esto influyó en su política exterior en un momento crucial de la historia de las relaciones interamericanas. La investigación se centra en recuperar la relevancia de esta participación y destaca las contribuciones de diplomáticos mexicanos en las conferencias y los diversos espacios de negociación paralelo. Sobre todo, algo que a mí me llamó la atención, digamos, por cuestiones de intereses que uno tiene, ¿no? En la investigación, fue cómo aborda las diferentes, cómo a lo largo de las diferentes administraciones, incluidas Porfirio Díaz y el periodo postrevolucionario, cómo van adaptando sus estrategias diplomáticas en relación con Estados Unidos, ¿no? Y se destaca que la Revolución Mexicana, digamos, y la Primera Guerra Mundial de alguna manera influyen, sí, afecta un poco a México y tratan de adoptar una política más activa en la región panamericana. Sobre todo lo que me agradó bastante también es esta cuestión, esta visión que empieza a aportar, ¿no? De donde por lo general se habla de una nación fuerte, en el caso de Estados Unidos, que impone sus condiciones en esos tipos de organismos, pero afortunadamente esta visión ya está un poco más balanceada y se puede observar cómo estas naciones latinoamericanas, o en el caso de México, como potencias medianas, como mencionamos, periféricas, tienen una capacidad también de generar contrapesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, con esta visión podemos ver un poco el panamericanismo o como una organización, una especie de órgano en donde Estados Unidos intenta lograr una integración económica plena, ¿no? A través del sistema interamericano, pero que eso pues fracasa, ¿no? De alguna manera. Pone de ejemplos por la cuestión de la Unión Aduanal Hemisférica de 1889, y también pues, se menciona que estos planes no tuvieron éxito gracias a las oposiciones de las delegaciones latinoamericanas. Y también otra cosa que me agradó mucho es que por lo general casi siempre cuando se habla de Estados Unidos en las cuestiones de su política exterior se considera como que es un frente homogéneo, y aquí se puede ver que al interior de Estados Unidos también hay divisiones internas que evitan que eso
se lleva a cabo, ¿no? Entonces, de alguna manera también, por otra parte, se mencionan algunas iniciativas de integración económica que también fueron impulsadas por las naciones latinoamericanas como México, conforme a sus propios intereses. También esta plataforma no solo es utilizada por la nación potente, ¿no? Sino también por las naciones latinoamericanas. Y un ejemplo que puedo mencionar y que lo menciona el autor es, digamos, el impulsar la plata, ¿no? Como una moneda común. Entonces, de alguna manera, esto tenía intereses o iniciativas por parte de México, ¿no? Luego, también la pregunta sí que me llamó mucho la atención, que es central también en su texto, es cómo puede un país más débil defender sus intereses frente a una superpotencia como Estados Unidos y superar esta simetría en la relación bilateral. En ese sentido, Vermundo se enfoca en el papel de México y cómo esta organización multilateral fue utilizada para influir en sus relaciones con Estados Unidos. Documenta la capacidad de estas naciones, entre comillas, más débiles para resistir y negociar en un contexto internacional. Y también se enfatiza de alguna manera la idea de que a pesar de las diferencias en recursos y poder que hay entre las naciones latinoamericanas y Estados Unidos, existen de alguna manera ciertos mecanismos para defender intereses nacionales, ¿no? Y, por ejemplo, esta cuestión de buscar la definición de un orden jurídico común, influenciada por la doctrina Calvo, que buscaba esta igualdad de las naciones, de igualdad de nacionales y extranjeros ante la ley, digamos, sobre todo en controversias que a veces involucraban extranjeros y que muchas veces trataban de que sus gobiernos interfirieran, ¿no? Entonces, de alguna manera, es algo que me llamó mucho la atención. Y lo otro que, digamos, porque ahorita estoy encargado de las fuentes documentales aquí en el instituto, es la cantidad de fuentes que consultaste. Son como aproximadamente unos 40 fondos. Y prensa, no me acuerdo, eran como unos 20 más o menos, ¿no? Diferentes periódicos. Entonces, realiza una exploración documental exhaustiva, meticulosa, que se sumerge en el papel de México en este sistema interamericano. En ese sentido, Veremundo se aleja de las interpretaciones tradicionales que han basado principalmente en dos fuentes, ¿no? Los actos oficiales de las conferencias panamericanas y los documentos del Departamento de Estado. Igual las incorpora, pero digamos que al contrastarlas o complementarlas con otro tipo de documentos, digamos que se ve los matices, ¿no? Se ve un proceso mucho más complejo de negociación y disputa que tuvieron en el sistema interamericano. Entonces, entre esos documentos nacionales y extranjeros, tanto de carácter privado como oficial, están otros de tipo confidencial. Por ejemplo, me llamó mucha atención la documentación confidencial del Departamento de Estado entre 1940 y 1945 que consultaste, y los reportes de inteligencia vinculados a México de 1919 a 41. Entonces, aparte de eso, incluiste actas de distintos ministerios de Relaciones Exteriores y también, como mencionas, estos actores claves o artífices que participaron, estuvieron involucrados en las conferencias, pues pudiste acercarte a memorias, ¿no? Entonces, Cordell Hull, Charles Evan Hughes, Vicente Quesada de Argentina, personalidades del área de México, Castillo Nájera, Plutarco Elías Calles, etcétera, ¿no? Y memorias de otros como José Manuel Causarán y Alberto J. Pani. Y bueno, en conjunto, toda esta variedad de fuentes representa una base sólida del trabajo realizado por Veremundo que nos permite comprender la evolución de la política exterior de México en el contexto de las relaciones interamericanas y nos ofrece una visión muy enriquecedora de los eventos y dinámicas políticas que se exploran en este libro, ¿no? Y por concluir, nada más, al final señalo esto, ¿no? Que podemos señalar que el libro de México en la Unión de Repúblicas Americanas no solo representa un logro académico destacado, sino también una obra que promete enriquecer nuestra comprensión de la historia diplomática de México en el contexto del Panamericano. Y pues muchas felicidades. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Pues quiero agradecer a Sara, a Alexis por sus comentarios, también a Diana por la generosidad del Instituto de Investigaciones Históricas, que me permite pues presentarles este libro, ¿no? Que es resultado de mi tesis doctoral. Y bueno, yo no quiero alargarme mucho, quiero ser breve. Bueno, creo que ellos ya dijeron algunas de las aportaciones más importantes, pero a mí me gustaría plantearles por qué empecé esta investigación y en términos coloquiales qué es lo que me interesaba a mí transmitir o indagar, ¿no? Cuando yo veía el término panamericano, que ustedes lo verán todavía en muchas cosas, en las camionetas panamericanas, en la carretera panamericana, etcétera, pues cuando uno lo buscaba es técnicamente o de manera de definición, es aquello que involucra todo el continente americano, ¿no?
Sin embargo, las imágenes, cuando las buscamos en Google, por ejemplo, lo primero que nos aparece son esta caricatura de un tío Sam siniestro, gigantesco, que maneja a su antojo a unas liliputenses repúblicas latinoamericanas, como si fueran títeres, como si fueran con estas cuerdas. Y es esta idea que también la literatura antiimperialista pues impone mucho, con mucha razón en muchos sentidos, donde pues prácticamente se ve que es Estados Unidos el principal interesado en imponer políticas de carácter continental, pues pensando en que es una manera de consolidar su hegemonía, ¿no? El periodo que yo analizo, pues es el periodo que coincide precisamente con el ascenso de Estados Unidos como una potencia ya no de carácter regional, sino una potencia internacional, pues con intereses en otros lados más allá de sus fronteras, ¿no? Es la época en la que se desplaza completamente el Imperio Español, cuando Cuba logra su independencia, pero queda bajo el cobijo de Estados Unidos. Es la época también en la que se construye el Canal de Panamá, y es la época en la que Estados Unidos comienza pues todas estas intervenciones que la literatura antiimperialista pues ha destacado mucho, ¿no? Intervenciones en Centroamérica, las intervenciones en México, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que me preguntaba era si hay manera de resistir a este gigante. Este texto es un texto de historia internacional que tiene fuentes diplomáticas, aunque de otro tipo, pero en realidad la pregunta que yo me planteé viene más desde la historia social. Es decir, los actores más débiles tienen agencia. ¿Cómo resistes a alguien que te supera en capacidades materiales, políticas, económicas, etcétera, ¿no? ¿De qué manera resistir y de qué manera negociar? Esa es la pregunta central que yo pongo aquí. La podemos aplicar en este caso, yo lo vi a través de la interacción entre estados, pero es una pregunta de un ámbito mucho más universal, o yo por lo menos así la veo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la Unión de Repúblicas Americanas? La Unión de Repúblicas Americanas es un organismo multilateral pionero, que es el antecedente de lo que actualmente es la OEA, la defenestada y criticada también con mucha razón Organización de Estados Americanos, y es un organismo que se crea que se crea en 1889 con otro nombre que va cambiando y que desaparece en el 48, y que originalmente en su esencia pues lo que busca es impulsado de Estados Unidos, tratar de buscar una integración entre los países del continente americano. Los tres principales proyectos con los que nace son la creación de una unión aduanal, la adopción de una moneda en común y la creación de un tribunal de justicia internacional en el que Estados Unidos va a tener la batuta, ¿no? Y lo más interesante es que desde el primer momento hay una resistencia de México y de los latinoamericanos. Y a mí me gusta contar esto. Una de las cosas que se discutió mucho en la prensa de Estados Unidos es que se iba a promover la adopción del inglés como la lengua oficial diplomática a nivel internacional. Pues en la primera sesión, mexicanos y argentinos, junto con el resto de los latinoamericanos, deciden que no. Y aunque están en Washington y todos saben hablar inglés, deciden que las sesiones van a ser en español, en portugués, en francés y también en inglés. Lo cual pues mete en un aprieto a los diplomáticos del Departamento de Estado que estaban preparados pues con sus proyectos, ¿no? Evidentemente los tres proyectos centrales fracasan, pero se va haciendo un campo de negociación muy interesante en el que, como lo decían Sara, como lo decía Alexis, ya no se centra solo en cuestiones diplomáticas, sobre todo en el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, hay un sinfín de actores feministas, obreros, intelectuales, industriales, que ven en el ámbito panamericano la posibilidad de presentar proyectos de integración y de cooperación continental, ¿no? Entonces, bien interesante, por ejemplo, en México, que las comunistas ven en 1923 la posibilidad de generar políticas de carácter continental que luchen contra la hegemonía no solo masculina, sino también de Estados Unidos, ¿no? Entonces son las primeras interesadas en promover alianzas panamericanas, ¿no? Entonces, bueno, este libro va en ese sentido, ¿no? La idea central es buscar de qué manera se puede resistir ante un poder mucho más fuerte que tú, ¿no? Y esa es la idea principal que traté de buscar en este libro. Es un libro, sí, de carácter académico, que sin embargo, que me parece, o yo lo veo así, que sí nos puede ayudar a plantearnos algunas cuestiones que son vigentes actualmente en el mundo en el que estamos, en el que ya se replantea, se está replanteando constantemente, pues una nueva relación con Estados Unidos ante la presencia de otros actores, ¿no? De otros actores como es, por ejemplo, China, como es una Unión Europea que viene en decadencia, ¿no? Entonces, para mí, presentarlo aquí en Tijuana pues es muy importante, porque sé que hay muchos esfuerzos para pensar la historia más allá de las fronteras, para pensar la historia internacional, para pensar la historia global, y pues simplemente agradecerles, decirles a todos que, bueno, el libro tenemos dos ejemplares, si a alguien le interesa se puede acercar conmigo, a un precio mucho más módico que el que se vende en librerías,
Y está disponible en la página del Colegio de México, que es uno de los editores también de Relaciones Exteriores. Y por lo menos en el centro del país lo han estado distribuyendo también el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles a todos, a todas ustedes. Nuevamente, pues estoy muy contento de estar aquí en estas jornadas que son muy importantes a nivel, ya hace rato se discutió si regional o nacional, yo creo que transnacional, podemos decirlo, ¿no? Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nada. No sé si hay alguna pregunta sobre qué es el panamericanismo. Es verdad que el libro empieza en 1889, pero en el libro se hace la reconstrucción y se va más atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, eso posibilita también entender esa reivindicación del panamericanismo que a muchos que estudiamos otros temas, como es algo que siempre lo tenemos alejado porque tenemos justo esa mirada, digamos, limitada por el antiimperialismo, pero creo que aquí hace una revisión muy amplia del concepto y de cómo se ha también malinterpretado a veces, ¿no? Entonces creo que también para la parte conceptual aporta bastante nueva información sobre clásicos, digamos, que dábamos por hecho y que seguimos a veces repitiendo los mismos estereotipos, ¿no? Creo que el análisis conceptual del libro es bastante relevante al respecto. Muchas gracias. Ramiro. Bueno, me parece muy interesante